Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes lo vean en el horario pues que pueda ser posible observar, escuchar y aprender sobre este pequeño tutorial. Esta es la materia de fundamentos de farmacología. Es basada en o se usa como texto base Farmacología en Enfermería, tercera edición de Silvia Castells Molina y Margarita Hernández Pérez. A continuación voy a hacer un breve resumen de lo importante o de lo más importante dentro de la materia avanzada hasta ahora. Cuán importante es conocer muchas cosas de farmacología, sobre todo para hablar de prescripción en enfermería, pero en esta ocasión vamos a hacer referencia a los fundamentos o a todo lo que concierne a una introducción mucho más grande de todo lo que es enfermería. La enfermera de por sí, pues, la enfermera o enfermero como tal no pueden hacer prescripciones médicas de fármacos. Sin embargo, cuán importante en el momento en el que un médico haga una prescripción, la enfermera pueda detener un proceso en caso de que no exista la pertinencia del uso de un fármaco. La receta médica pública o privada y la prescripción hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico o un odontólogo, únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos. Esto en cuanto a ley española, sin embargo, es muy similar a la que nosotros vivimos actualmente. Una enfermera o un enfermero no puede prescribir, pero existe esa posibilidad siempre y cuando el enfermero o enfermera aplique una metodología para poder hacer su prescripción, ya que va a tener que valorar un paciente y establecer un diagnóstico y una situación clínica. Entonces, el enfermero o enfermera va a poder hacer una indicación de actividades o intervenciones en base a este diagnóstico o análisis de situación. Va a tener la posibilidad de seguir patrones de respuesta humana según como lo indica Nanda, y desde luego que a través de valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon tenemos los 11 patrones, los cuales van a servir para hacer ese diagnóstico y la evaluación clínica y según eso poder prescribir alguna intervención de enfermería. Entonces, a nivel internacional, el diagnóstico de enfermero se define como denominación de la opinión clínica de una enfermera acerca de un fenómeno o aspectos de la salud relevantes para la práctica de enfermería. Más tarde, la Nanda lo define como juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad frente a procesos vitales, problemas reales o potenciales. Los diagnósticos de enfermeros proporcionan la base para la selección de las intervenciones enfermería destinadas a lograr los objetivos de los que la enfermera o enfermero es responsable. El concepto de prescripción de enfermera se define entonces como cualquier cuidado directo que la enfermera realice en beneficio del cliente. Ese cuidado directo incluye los tratamientos iniciados por la enfermera, los iniciados en función del diagnóstico médico y la realización de actividades diarias esenciales para el cliente. Asumiendo de esta manera la definición establecida por Bulechek y McCloskey en 1992. Entonces, aquí hay una tabla muy importante. También, desde luego, todo lo que se menciona acá es importante. Pero aquí hay ejemplos de prescripciones. Si yo tengo un problema de oxígeno, de problema de retención urinaria, ostomía o déficit nutricional, como ustedes pueden apreciar según el cursor que llevo yo y que estoy indicando al momento, ustedes establecen su diagnóstico, hay una intervención desde luego acorde a la situación y al diagnóstico y también la posibilidad de utilizar un insumo o un medicamento si es que lo tuviesen. Para ello es vital poder conocer generalmente y además de eso pues manejar un vocabulario claro, poder abordar los lugares precisos de administración de medicamentos y sobre todo en caso de que ya vaya la prescripción a casa, pues que el usuario sepa qué medicamentos utilizar y qué tipo de presentaciones. Recuerden que enfermería es quien posterior a la consulta médica
establece en la postconsulta la aplicación o el cuidado de que el medicamento sea tomado por el paciente. En cuanto al concepto de fármaco, también es importante sustancias cuya administración puede modificar alguna función de los seres vivos. Cuando estas sustancias se utilizan con fines terapéuticos se denominan medicamentos. Ojo con este concepto. Siempre tendremos que conocer nombres comerciales de los fármacos, que muchos de ellos pues pueden llevarnos a confusión, pero es importantísimo conocer el principio activo, ya que pues pueden llevar diferentes nombres y coincidir todos en el mismo principio activo, aunque ciertas diferencias de laboratorios pues ejercen un poco de mayor eficacia frente a la acción de un medicamento. Entre formas farmacéuticas recuerden sólidos, comprimidos, grajeas, cápsulas, sobres. Sólidos pues la palabra lo indica todo. Comprimidos la palabra lo indica todo. Compresión del principio activo en forma de polvo. Y puede fabricarse como una cubierta entérica para evitar el problema de la degradación de los jugos gástricos. Las grajeas, también se dispone de comprimidos desleíbles, masticables y efervescentes. Atención a esto. Grajeas, comprimidos también, pero estos son envueltos siempre en una sacarosa con la intención de enmascarar algunos medicamentos con mal sabor. Y pues también puede ser que esta cubierta sirva para que el fármaco se libere posteriormente en el intestino delgado, no en el estómago, no se agrega en el estómago. Cápsulas, cubiertas sólidas de gelatina, que pueden envasar pues, un medicamento de sabor desagradable y que es mucho más fácil para su deglución. Sobres es lo mismo el polvo, pues muy finito, que se protege en una fundita posiblemente de papel y metal para proteger de la luz y la humedad. Soluciones que conocen ustedes, son mezclas pues homogéneas en las que un sólido o un líquido está disuelto en otro líquido. Pueden ser estas acuosas o no acuosas, y entre ellos tenemos la jarabe, gotas, ampollas, viales. Importante conocer generalmente suspensiones, tenemos loción, gel, pomada, pastas, supositorios. La emulsión es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse como pequeñas gotitas en otro líquido, de tal manera que luego se bate para que éste pueda emulsionarse, unirse y que sirva efectivo. Pueden ser las cremas, ¿sí? Que son emulsiones líquidas o viscosas o semisólidas de aceite en agua o de agua en aceite, utilizados muchas veces para problemas respiratorios, las formas especiales, cartuchos presurizados, dispositivos de polvo en seco, no necesariamente para procesos respiratorios, pero las jeringas precargadas, su palabra lo indica, su forma lo indica, que son jeringuillas que vienen ya con el medicamento precargado listo para el uso. Parches, dispositivos en forma de láminas. Ojo con esto de que lo que viene en forma de dispositivo de polvo seco jamás va a estar como cartucho presurizado, debido a que el dispositivo de polvo seco no utiliza gases propelentes. Es muy importante también que ustedes memoricen y que graben para siempre las normas básicas. Son 8 normas básicas. No van a administrar un medicamento sin la receta en la orden médica. Se deben comprobar las 5 reglas. Siempre medidas de asepsia. Se debe administrar inmediatamente, se prepara, no guardarse para después. El usuario tiene que recibir la medicación según la indicación. Tiene que usted indicar al usuario lo que va a realizar. Existen los pasos del proceso de atención de enfermería en cualquier momento y que se van a repetir siempre. Valorar los datos que puedan influir en la administración del medicamento. Detección de problemas, plantear informes diagnósticos de enfermería, determinar objetivos y ejecutar y evaluar la administración de medicamentos. Ustedes pueden tranquilamente, junto con este punto 7 y el punto 8, detener cualquier administración, porque si ustedes conocen correctamente, según el punto 8, la acción del fármaco y no va acorde al diagnóstico que ustedes tienen o encuentran algún tipo de inconveniente, ustedes pueden detenerlo. Entre las vías de administración tenemos una de ellas y muy conocida a ustedes, la vía enteral por boca, todo aquello que pueda discurrir por el tracto gastrointestinal. Ustedes deben
llevar a cabo el proceso de atención de enfermería, que es la valoración, diagnóstico, los objetivos y la ejecución. Ustedes van a valorar si es que en caso el paciente, tuviese algún tipo de inconveniente en cuanto a la administración, porque posiblemente tiene una sonda nasogástrica. Si la tuviese y está mal colocada, pues puede ser que el momento en que ustedes vayan a colocar no sirva de nada. Ojo que también puede automedicarse el paciente, puede habérsela tomado antes. El estado del paciente, porque probablemente no va a poder deglutir, o en caso de que el paciente tenga deterioro de deglución, no dárselo, puede que no tome la medicina, ¿sí? Incluyéndolo en diagnóstico, pues el déficit del autocuidado, alimentación y desequilibrio nutricional. Esto pues influyente y deterioro de la movilidad física, dolor agudo, dolor crónico. En el caso de dolor agudo y dolor crónico, yo tendré que utilizar otro tipo de medicamento y no utilizar la vía oral. En cuanto a la ejecución, ustedes cuando vayan a administrar siempre pues lavarse las manos, comprobar las 5 reglas, si este se debe tomar antes, durante o después de la comida. Ojo con las dosis, tienen que ustedes conocer sobre las dosis y ver si es que realmente compete o no compete, si es pertinente o no esa dosis para el paciente. En cuanto a la vía, hablábamos de la vía enteral, pues en la vía oral, ¿sí? Que es parte de la vía parenteral, de la enteral, porque discurre a través del tracto gastrointestinal. Ustedes siempre pues deben tener el medicamento sin tocarlo, cosa que muy poco se hace, salvo que no esté permitido, o que esté permitido. Ustedes verán en la indicación si es que se puede fraccionar el medicamento. Ojo que no todo medicamento se tritura. Si es que el medicamento sí se puede triturar y hay que aplicarlo a través de una sonda nasogástrica, se puede diluir de 10 a 15 ml en agua. Ojo con lo que estoy diciendo, solo en formas farmacéuticas permitidas, ¿sí? Nunca en las de liberación sostenida y de cubierta entérica. Las cápsulas gelatinosas o blandas no se deben abrir. Ciertos medicamentos sí se pueden abrir. Y es preferible pues utilizar las formas líquidas ya mencionadas anteriormente. Si el paciente está despierto, pues lo colocan en las manos del medicamento, le indican que un poco de agua, que coloque la medicación en la lengua y que vuelva a beber un poco de agua para poder tragarlo. Si el paciente no puede tomarlo, entonces nosotros tenemos que ayudarlo, o de pronto con una jeringa, sin aguja desde luego, y poco a poco pues dar el medicamento, no introducirlo directamente hasta la parte posterior, y hay que observar mientras él lo tome porque podemos causar algún tipo de obstrucción respiratoria con el medicamento dependiendo de su tamaño. También si el paciente tiene sonda nasogástrica, hay que lavar la sonda unos 20-30 ml, utilizar de agua antes y después de la administración del medicamento. Y a lo que nunca se hace, debe valorarse la respuesta del paciente a los de 15 a 30 minutos después de la toma. Bien, también existe la vía bucolingual, que son las dos formas conocidas, la sublingual y la bucal. Dependiendo de cuál sea la presentación, pues uno debe seguir los pasos de preparación y administración para esa vía oral. En la forma sublingual es debajo de la lengua, y en la forma bucal se colocará el comprimido entre la encía y la mejilla, pudiendo movilizarlo pues pronto para su mejor dilución, y después de dar el medicamento hay que esperar 10 minutos para evaluar después de su toma. La vía rectal conocida, entonces dependiendo del medicamento puede ser supositorio o pomadas o enemas, y tenemos varias, ellos van a tener dentro de su indicación la forma de aplicación, pero aquí tenemos una referencia: colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición de izquierda para poder colocar. Pues hay que separar los glúteos, paciente que respire profundo, y tratar de introducirlo pues sin ser abrupto. Debe sobrepasarse el esfínter anal interno y 2-3 centímetros hacia el interior en dirección al ombligo. Y ojo con que uno tiene que evaluar los resultados de 5 a 30 minutos después de la aplicación. La vía parenteral, importante también, ustedes la mencionarán, y por qué al principio conversaba y les mencionaba que ustedes deben, ojo con esto, definir el vocabulario específico, porque hay que saberlo pronunciar e identificarlo inmediatamente. Si yo hablo de vía parenteral, es aquella en la que es necesario atravesar la piel para administrar la medicación y que pase hacia el torrente sanguíneo directamente o a través de los diferentes tejidos donde se administra.
aplicamos las mismas situaciones de valoración, diagnóstico, objetivo y ejecución. Ustedes verán si ha estado o no contraindicado. Ver el paciente pues también puede sufrir en caso de diagnóstico ansiedad, temor, dolor agudo, riesgo de deterioro de la integridad cutánea que posiblemente no me va a permitir aplicar a mí un medicamento y algún tipo de riesgo de infección. Y ustedes se plantearán los objetivos según los diagnósticos y luego pues prepararán el medicamento. Inicialmente para todo observen esto: lavarse las manos, ponerse guantes, comprobar las 5 reglas, calcular la dosis prescrita. Por eso es que en las 8 hice hincapié en los 8 pasos, en los 8 las normas básicas de administrar medicamentos. Ustedes tienen que comprobar siempre las 5 reglas y guardar las medidas de asepsia básicas. Y entre esas pues estoy mencionando acá el lavado de manos. ¿Ok? Entonces, dependiendo si es una ampolla, ustedes la golpearán suave, sujetarla con una gasa en caso de que sea muy fuerte para evitar cortarse. Siempre es que es recomendable limpiar el sello de goma del vial, el émbolo hacia afuera. Es recomendable que después de haberlo insertado la aguja dentro del sello de goma, se cambie la aguja, porque es posible que pierda su borde y se vuelva romo y más bien vaya a provocar un trauma. ¿Sí? Si no la han usado en la medicina, no la guarden en la jeringuilla, deséchenla. Y hay que ver que esto también es importante, la forma en que uno mezcla o no agitarla tan fuerte, porque usted puede hacer perder las propiedades físico-químicas del fármaco. Desechar el material en el contenedor correspondiente. Ya una vez preparado, nuevamente usted antes de llegar al paciente se va a lavar las manos y va a localizar la zona de punción, desinfectando la piel en forma espiral. No frote ni utilice desinfectantes coloreados, sino más bien alcohol, que es lo indicado. Ahora vienen los pads de alcohol. Ustedes ya no manipulan tanto las torundas, sino que directamente lo colocan, lo abren y con eso pues desinfectan. La vía intradérmica se debe administrar el medicamento en el espesor de la piel. Casi siempre se utiliza para fines diagnósticos. ¿Sí? Cuando ustedes preparan la medicina, la colocan en una jeringa milimetrada de un cc o un ml. El calibre de 16 milímetros, el calibre 25, o utilizar una aguja intradérmica de 16 milímetros. Siempre puedes reconocer las zonas más adecuadas: el antebrazo, en la cara interna, 4 dedos por encima de la mano y 4 dedos por debajo de la flexura del codo. La parte superior del tórax derecho e izquierdo, por debajo de la clavícula, la parte superior de la espalda. Bueno, la indicación es estirar la piel, colocar la jeringa de forma que la aguja quede paralela a la superficie cutánea y con el bisel hacia arriba. Inserte la aguja con un ángulo máximo de inclinación de 15 a 20 grados, o sea, es muy pequeño el espacio que hay entre la piel y la aguja. Hay que avanzar unos 3 milímetros entre la epidermis y la dermis, siendo visible el bisel en todo momento, y van a inyectar lentamente y van a ver que aparecerá una pápula de unos 6 milímetros de color más claro que la piel. Se retira la aguja, se aplica una gasa suavemente y no se presiona ni se masajea. Durante la evaluación debe valorar la reacción del paciente, como siempre en los anteriores hemos visto, y con un círculo de 3 centímetros el punto de punción si fuese necesario en caso de que yo tuviese que hacer algún tipo de prueba diagnóstica, sobre todo para realizar pruebas inmunológicas o alergias, ¿no? En el caso de la subcutánea, se coloca bajo la dermis. Puede percibirse la acción después de los 30 minutos después de la aplicación, y se administra se utiliza para administración de medicamentos de absorción lenta. No se utiliza en caso de shock, de a poco enfermedad cutánea, peor edema, tampoco exceso de grasa o de pronto poca vascularización de la zona. Estas son las indicaciones de aplicación. Ustedes van a tener la posibilidad de revisarlas. La vía intramuscular, desde luego pues la medicación es en el área muscular, intramuscular. Estas son las indicaciones. Ustedes escogerán las áreas precisas para la aplicación. Comúnmente la más utilizada es el área dorsoglútea,
¿sí? Cuadrante superior externo del glúteo, es la que más comúnmente se usa. Se utiliza pues para localizar los errores en línea que vaya desde el trocánter mayor a la cresta ilíaca posterior superior, y pues la zona superior es la adecuada para la punción. Y así evitamos lesionar cualquier tipo de estructura y sobre todo el nervio ciático. Ojo que cuando ustedes vayan a introducir la aguja, lo que hacen es aspirar, ver si hay algún tipo de punción de vaso, en caso de que lo haya se retiran, y si no lo hay, pues inmediatamente continúan con la aplicación según la indicación de cada uno de ellos. La vía endovenosa, existen 3 sistemas para aplicarlo. Ojo con esto: directo o bolo, perfusión en goteo continuo y perfusión en goteo intermitente. De igual manera, pues hay que hacer la preparación de la medicación, siempre se hace fuera, no frente al paciente, respetando cada una de estas situaciones. Y pues respecto a la zona de punción, pues ustedes van a depender de muchas cosas, ¿no? Ustedes van a ver principalmente si la vena es visible, cuánto dura el tratamiento, qué tipo de soluciones que se va a infundir, el tamaño de la aguja, la edad del paciente, ya lo mencioné, y el estado de conciencia. Siempre ustedes van a tener los miembros superiores, pues la vena dorsal y vena cefálica en el dorso de la mano, la vena cefálica y porción inferior de la vena antebraquial mediana, en el antebrazo la vena basílica, cefálica y mediana basílica y cefálica, pero ustedes escogerán la más idónea para ello. Vía intrarraquídea, ojo con esto, consiste en practicar una punción lumbar entre el E4 y el E5. El espacio dural o el espacio subaracnoide es aséptica y es imprescindible en la correcta posición del paciente. La realiza el médico y se utiliza para anestesia, raquidia, administración de antibióticos, corticoides, etc. Bien. Bueno, muchas cosas que hay que revisar. La vía intralingual poco se usa realmente, siempre la hace el médico. La vía intraarterial se utiliza para contrastes radiológicos y o quimioterapia antineoplásica regional. Y en caso de ustedes, pues yo no hablo de administración de medicamentos, pero si ustedes pueden hacer punción para el caso de tomar muestras para gasometría. Y la vía intraarticular se inyecta en la cavidad sinovial de una articulación, la realiza siempre el médico. Para la vía respiratoria, nosotros tenemos, y también esta sí es manipulada muchas veces por enfermería, pues de igual manera aplicamos la valoración, el diagnóstico, los objetivos y la ejecución para poder conocer si aplicamos o no el medicamento. En el caso de la inhalación, el fármaco entra en la vía respiratoria por la boca y los bronquios y se absorbe a nivel alveolar. Aunque su acción es local, al pasar al torrente sanguíneo puede provocar ciertos efectos sistémicos no deseables. Efectos sistémicos no deseables. Una cuestión muy importante, que cuando ustedes administran el medicamento, o en el caso de ser un inhalador presurizado, al paciente se le dice que realice una inspiración prolongada y expirar, ¿sí? En mitad de la inspiración, presionar el frasco con el dedo índice y continuar inspirando, manteniendo la inspiración durante 10 segundos y luego se expira lentamente con los labios fruncidos, ¿sí? Advierte al usuario que debe esperar de 2 a 5 minutos entre inhalación e inhalación, no inmediatamente hacerlo uno con el otro, ¿no? Siempre después de este tipo de productos se debe valorar frecuencia respiratoria y ocultar campos pulmonares, porque muchas veces se utiliza pues en procesos agudos. Yo puedo dar un ejemplo como el de broncoconstricción. Bien, en el caso de la instilación, esto pues más bien se puede utilizar por la boca o por la nariz en forma de gotas o el uso de un nebulizador. La vía endotraqueal, utilizada muy frecuentemente en la reanimación cardiopulmonar, en caso de que no se disponga de alguna vía endovenosa. Y una vez administrada, pues puede realizarse la reanimación. Y bueno, vía tópica, todo lo que puede absorberse por piel y mucosas. Esta puede ser óptica, ocular, etc. ¿Sí? También hay que hacer valoración, diagnóstico, objetivos de ejecución. En el caso de la piel, pues para poder preparar y administrar los medicamentos de aplicación local, ya sean lociones, pomadas, pastas o parches. Ojo con ello, pueden producir reacciones sistémicas al ser absorbidos por la piel y también pueden producir reacciones locales. Para preparar, deseche la primera parte del medicamento, limpie las zonas de la piel con agua y jabón en el caso de que sea algún tipo de loción o pomada.
aplica el medicamento con la piel húmeda, salvo cuando se apliquen polvos y pastas. Aquí están los tres tipos de formas farmacéuticas: cremas, pomadas y polvos, pastas y lociones. Está también la mucosa ocular para las gotitas y está la óptica para el oído externo. Muy importante, quizá no sea parte del examen, pero recordar que yo no puedo colocar gotas libremente mientras que no estén indicadas por el médico, porque pueda existir algún fármaco que no vaya a ser el adecuado en caso de que exista una ruptura de la membrana timpánica. Atención con los test de evaluación. Una emulsión es, ¿sí? Ustedes dirán qué es. Al administrar medicación oral en forma sólida, el paciente toma un vaso de agua para facilitar el disolver en el estómago. El paciente, tengan en cuenta estas preguntas, las revisan para que puedan ustedes, en caso de que, para considerar la confirmación o la consolidación de lo antes mencionado. Cuán importante es conocer la farmacocinética, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Según la OMS, pues la farmacocinética es el estudio de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos en el organismo. Voy yo resumir esto con las siglas LADME: liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción. Yo creo que lo mencioné algunas veces estando en clases, y uno pues debe considerar que la farmacocinética clínica tiene como objetivo alcanzar y mantener la concentración plasmática del fármaco necesaria para conseguir el efecto terapéutico deseado, sin llegar a producir efectos tóxicos y teniendo en cuenta la variabilidad individual en la respuesta a la administración de los fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes pues, que van a reaccionar de diferentes maneras, y todo eso va a ser diferente también dependiendo de factores fisiológicos, edad, sexo, embarazo, hábitos dietéticos, hábitos tóxicos, patológicos como en pacientes con problemas renales, hepáticos, cardíacos, o de pronto incluso como iatrogénicos, por interacciones farmacológicas durante el tratamiento con varios fármacos, que también debemos conocer qué otros fármacos está tomando el paciente. Entonces, estos fármacos van a tener una forma de actuar, y el fármaco tiene que alcanzar una concentración, como lo mencioné antes, debe tener una concentración determinada en un cierto lugar de acción para que éste pues tenga sus efectos terapéuticos. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, a través de membranas. Ya hemos conversado sobre la célula, la conformación de la membrana celular. Entonces, la membrana va a ser un paso importante, una barrera que va a tener que atravesar el medicamento, y entonces tenemos las diferentes formas de difusión, y así tenemos la difusión pasiva, que muchos fármacos atraviesan la membrana por un proceso de difusión simple, y el grado de penetración es directamente proporcional a la diferencia entre las concentraciones presentes a cada lado de la membrana, que sí lo expliqué en algún momento, se los conversé. Entonces, esto aquí importante: el transporte activo. Aunque hay un gradiente de concentración, los fármacos se transportan a través o por un consumo de energía, y este transporte puede ser saturable, ya que ocupa todos los puntos de fijación de las proteínas transportadoras, de tal manera que no va a tener otro mecanismo. Una vez que estén todas completas, los receptores completos ya no van a poder pasar más. Es saturable, por esa es la razón o la definición de saturable. Entonces, este transporte activo de fármacos se observa en el túbulo renal, tubo digestivo, árbol biliar, el paso del líquido cefalorraquídeo a la sangre y el paso de la sangre a la glándula salival. Otros modelos de transporte, en cuenta tenerlo: filtración, difusión facilitada, exocitosis, endocitosis, ionóforos y fagocitosis de liposomas. Tener en cuenta estas definiciones. Para que un fármaco se absorba, van a existir varios procesos que va a sufrir, o cambios que va a sufrir. Depende de cómo
cómo se encuentra, depende del lugar de administración, pues este va a sufrir ciertos cambios. Entonces, la absorción de un fármaco depende de sus características. Primero, las características físico-químicas, de su tamaño, de si es ácido o alcalino, su grado de ionización. Entonces, dependiendo de eso, va a actuar más rápido o no. Su forma farmacéutica. Entonces, de esto también depende, porque algunos se liberarán de forma más rápida, otros se disgregará, otros se diluirá. También el lugar de absorción. Mientras aquí lo escribe, dependiendo de la vía de administración, cuanto más tiempo esté el fármaco en contacto con la superficie de absorción, más cantidad se absorberá. Ojo con lo que se define como eliminación presistémica. Por todas las vías de administración, a excepción de la parenteral intravenosa, puede haber una absorción incompleta por eliminación presistémica, al ser destruido o eliminado parte del fármaco administrado antes de llegar a la circulación sistémica. Atención con ello. Cuando administramos un fármaco por vía oral, puede ser eliminado al interactuar con otro fármaco que le impida su absorción. Por ejemplo, el amalgato puede interferir la absorción de la digoxina o la isoniazida o el ciprofloxacino si no espaciamos por lo menos 2 horas su administración entre ellos. ¿Sí? O, de paso, pues se puede eliminar por las heces antes de que complete su absorción completa. Esto también es importante, definir el efecto de primer paso. Esta es la metabolización que experimenta un fármaco que es completamente absorbido en el tracto gastrointestinal. Si un fármaco es absorbido en el estómago, este pasará a través de la vena gástrica derecha e izquierda, la vena porta, y a través de esta llegará al hígado, donde será metabolizado antes de llegar a la circulación sistémica. Atención con la definición de efecto de primer paso. Esta tablita nos enseña la forma farmacéutica de los medicamentos relacionados con su preparación, administración y absorción. También tenerlo en cuenta. Está la forma farmacéutica del ibuprofeno, de la penicilina G sódica, de la nitroglicerina, de la penicilina G benzatínica y la digoxina. Y su administración, si realmente debe o no ser, cómo debe ser administrado, si debo tener en cuenta ciertas situaciones para poder tener la efectividad deseada. La vía de absorción de medicamentos, inmediatas o indirectas, la vía oral, veloz o por vía oral de medicamentos es la más utilizada. Casi todos los medicamentos que utilizamos es por vía oral. Para que un fármaco depositado en la boca ejerza su acción debe pasar a forma líquida. Primero se disgregue y luego se disuelve. A partir de ese momento tendrá lugar su absorción en el lugar deseado. Esto es un poco de fisiología. Conociendo el estómago, tiene un pH muy ácido. ¿Sí? Y aquí pues yo hice una mención días atrás que en general las formas no ionizadas son absorbidas más rápidamente que las ionizadas. Esto está en un cuadro anterior. Las formas ionizadas realmente atraviesan mucho más rápido las membranas que las no ionizadas, así independientemente de su tamaño. Pero tanto los ácidos como las bases débiles se absorben en su mayoría en el intestino delgado por su gran superficie de absorción, que es superior a los 100 metros cuadrados. Esto es importante, esta vía de administración presenta inconvenientes relacionados con la acidez del estómago. Así las enfermedades gástricas pueden causar la disminución del pH del estómago, y en las personas mayores de 70 años la acidez del estómago suele disminuir. Si se quiere conseguir una acidez más débil en el estómago para así facilitar la absorción de algún fármaco, se puede seguir una dieta rica en proteínas. Entonces, tener mucho en cuenta el asunto de la acidez del estómago, considerando que pues tiene un pH muy ácido. Los ritmos biológicos también rigen algunas funciones fisiológicas. Bueno, los ritmos biológicos que rigen algunas funciones fisiológicas condicionan cierta administración de fármacos. Por ejemplo, si se administra un hipolipemiante, es mejor administrarlo cuando haya mayor síntesis de colesterol endógeno, y esto ocurre por las noches. Si se administra antisecretores como la ranitidina y en dosis única diaria, es preferible hacerlo con la cena o a la hora del sueño, pues durante la madrugada la secreción de ácido es máxima y el pH del estómago disminuye. También se deben administrar por las noches las benzodiazepinas, los neurolépticos o los laxantes de comienzo de acción lenta. Pero a la hora de administrar corticoides, por ejemplo diuréticos y tiroxina, es mejor hacerlo por la mañana con el desayuno,
ya que en el caso de los corticoides es cuando tiene lugar una mayor secreción fisiológica de cortisol. En cambio, los diuréticos se dan a esta hora para que su acción no interfiera con el descanso nocturno. Importantísimo esto para ustedes, ¿ok? La vía sublingual, debajo de la lengua, se deposita. La absorción va a producir a través de la mucosa sublingual, pues considerando que no va a darse el paso por el estómago, el intestino y el hígado, se consigue un efecto más rápido e intenso. Es mucho más fácil la vía de absorción. Ojo con esto también, que la cavidad bucal debe estar libre de alimentos para que ésta pueda absorberse correctamente. Ejemplo de los fármacos: nitroglicerina y nifedipina. Otro ejemplo, buprenorfina, que es un analgésico. En el caso de la vía rectal, haciendo consideraciones, el pH es neutro, del recto es neutro. Esta puede ser irregular, errática, lenta y muchas veces incompleta. Varía de acuerdo a las sustancias. Siempre se da pues a ciertos medicamentos que puedan causar irritación a nivel superior en el sistema gastrointestinal, o que en caso, pues considerándolo el pH ácido, puedan ser destruidos por el pH. Bien, en el caso de la vía respiratoria, las formas farmacéuticas más utilizadas en la vía inhalatoria son los aerosoles. Y para facilitar esta administración, pues utilizamos las cámaras espaciadoras, para que cuando no hay coordinación referente a lo que mencionamos anteriormente, que la persona tiene que presionar durante 10 segundos e inhalar, pues si existe esa no coordinación, pues se utilizan esas cámaras espaciadoras. La vía genitourinaria, considerando fisiológicamente que la mucosa vaginal absorbe gran número de fármacos aplicados de forma tópica, pues se puede utilizar. Esto es debido a que la vascularización de la vagina permite el paso, pues, de los medicamentos hacia la circulación sistémica sin efecto de primer paso hepático. El pH de la vagina, pues, de 4 a 4,5, muy importante para conocer ciertos detalles en cuanto al uso del fármaco. El fármaco que se administra no debería alterar el pH fisiológico vaginal. En caso de que se requiera restablecerlo, sí se restablecería y mantendría. La vía intravesical, ciertos citostáticos se pueden utilizar en caso de pues existe algún tipo de resección transuretral. La vía conjuntival, también utilizado pues como nivel tópico, lo conocemos, no está sujeto al primer paso de hepático y su absorción puede ser rápida, también puede hacerse sistémico. La vía óptica, pues para de forma tópica en el oído externo, la limpieza de tapones. Ojo con lo de la integridad de la membrana timpánica que les había mencionado. Y la vía cutánea, realmente es muy deficiente la absorción de fármacos en esta vía, ya que funciona pues como barrera, tiene un epitelio poliestratificado de células cornificadas, desde luego como protección, más bien no de absorción, y no deja pasar realmente los medicamentos. Hay muy pocos que sí pueden utilizarse. Hay que revisarlos y estar un poco actualizado de eso. De lo que conocía, pues el ácido fusídico es uno de los antibióticos que atraviesa la piel. Y pues en el caso de ciertos dispositivos para uso en situaciones que compliquen el sistema respiratorio, las ventajas e inconvenientes de ellos, ¿sí? Podemos prestar atención a las ventajas e inconvenientes que existen en su uso. Bien, aquí también es muy importante en esta tabla considerar las vías que se mencionaron, en el caso intravenosa, subcutánea, intramuscular, su absorción, indicaciones y precauciones sobre todo de estas. Ojo con las precauciones, las más comunes utilizadas por ustedes, la intravenosa y la intramuscular, bueno, en general en medicina. La vía intravenosa, pues ya lo sabemos, directamente depositamos el fármaco una vez reconstituido.
hay que hacerlo de manera lenta, dependiendo también el fármaco, que casi siempre se considera su administración lenta. Casi siempre la administración es en casos agudos, porque es corta. En la vía intramuscular el fármaco se absorbe gracias a la vascularización. La más utilizada es la glútea, realmente la glútea. La vía subcutánea hipodérmica, pues ya lo habíamos mencionado. Las concentraciones plasmáticas van a ser mucho más bajas, más constantes o sostenidas, pues que en comparación con la vía venosa. La vía intraósea se utiliza el lecho vascular de los huesos largos, ¿sí? La vía intratecal, para poder administrar un medicamento en el líquido, bueno, consiste en la administración de un medicamento en el líquido cerebroespinal para garantizar concentraciones efectivas a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con la distribución de los fármacos? Una vez que el fármaco, ya vimos cómo se libera, cómo se administra, cómo se absorbe, y ahora cómo se distribuye. Una vez que el fármaco se absorbe, pasa por vía parenteral, puede ser distribuido por los líquidos intersticial y celular. A los órganos más vascularizados, considerando corazón, hígado, riñones y encéfalo, van a recibir gran parte de este fármaco en los primeros minutos tras la absorción. Y en cambio, a diferencia de esto anteriormente mencionado, para músculos y piel y grasa va a ser más lento. Entonces por eso va a necesitar un transcurso de minutos u horas para alcanzar que existe un equilibrio en todos los tejidos. ¿Cuáles son los factores que van a modificar la distribución? Ojo con esto, velocidad de distribución. La difusión en el compartimento intersticial es rápida debido a la permeabilidad de las membranas capilares endoteliales, excepto el encéfalo. La liposolubilidad. Los fármacos no liposolubles penetran poco por las membranas y presentan carencias en su distribución y como consecuencia llegan en poco volumen a su zona de acción. Ojo con liposolubilidad. Si yo voy al cuadro que estaba en la parte superior. Liposolubilidad. Dense en cuenta que para que en el caso de moléculas grandes atravesarán la membrana aquellas que sean liposolubles y las no liposolubles no van a atravesar la membrana. La mayor parte son liposolubles y es necesario pues que atraviesen la membrana, y si no van a tener esas características pues va a ser quizá un poco más lento y no se van a distribuir correctamente. También tan importante la unión a proteínas plasmáticas. Principalmente se unen a la albúmina, de tal manera que yo tengo un paciente con un problema de albúmina y la distribución del medicamento va a ser un poco torpe. Proteínas como la hemoglobina también es muy importante, la unión de estos fármacos, de muchos fármacos a ella para que pueda distribuirse equilibradamente. Ojo con lo que menciono, el fármaco unido a proteínas no es farmacológicamente activo y si el fármaco libre, actuando el unido como una especie de reservorio, de forma que cuando disminuye el fármaco libera el fármaco unido a proteína. Entonces tengo yo un reservorio en la unión a proteína. Un fármaco que se una fuertemente a proteínas puede desplazar un fármaco unido. El aumentar la fracción libre se produce un aumento del efecto farmacológico, así como los efectos adversos. Ojo con ello. En el caso de los anticoagulantes orales aumenta el riesgo de hemorragia en presencia de analgésicos que se unen altamente a proteínas. Claro, porque van a estar como reserva en ciertos lugares del cuerpo y por esa razón no se podrían utilizar. Perdón. Había hecho mención de también pues liberación, absorción, distribución, luego el metabolismo. Tienen que llevarse a cabo reacciones químicas para que sobre ciertas sustancias endógenas, contaminantes ambientales y fármacos, en este caso hablaremos de fármacos. Atención que como consecuencia de un metabolismo los fármacos pueden cambiar la actividad farmacológica a una totalmente diferente, o bien formarse metabolitos activos con la misma actividad farmacológica que puede estar aumentada o disminuida, o más bien se puede formar un metabolito tóxico. Vamos a dividir en dos fases la metabolización. Fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis. ¿Sí? La fase 1, consideren estos tres nombrecitos. Y yo voy a preguntarles sobre la hidrólisis. Pueden ser reacciones espontáneas o mediadas por las hidrolasas que se encuentran distribuidas por plasma y tejido, rompen los enlaces de los fármacos.
Estas reacciones son rápidas y llevan a la inactivación de los compuestos poco tiempo después de la administración, que puede ser una de las fases que sufren algún medicamento. En la fase 2 tiene lugar en los diferentes tejidos del organismo. Estas reacciones consisten en la unión mediada por enzimas con sustancias endógenas como el ácido glucurónico, sulfato, glutatión y acetato. Esta unión aumenta la hidrosolubilidad del fármaco y facilita su eliminación del organismo. Entonces, aquí tenemos los inductores e inhibidores del metabolismo. Inductores son fármacos contaminantes ambientales que aumentan la actividad metabólica en la fracción microsomial. Los fumadores, por ejemplo, inducen la formación de incitocromo P450 en los pulmones y el intestino. Consecuencias de inducción. Cuando un fármaco tiene su vía metabólica inducida, se observa que si el metabolito es inactivo, se produce una disminución de la actividad farmacológica. Si el metabolito es activo, se produce un aumento de la actividad farmacológica que puede alcanzar concentraciones tóxicas. Atención con las consecuencias de la inducción. ¿Qué otros factores modifican el metabolismo? Aquí sí me gusta esta partecita. Hay mucho, bueno, no me gusta todo, pero esta partecita también es importante. Los factores que modifican el metabolismo, la edad. Por ejemplo, el feto tiene la capacidad metabólica disminuida. Esta obviamente va aumentando a medida que se va desarrollando. El recién nacido alcanza los niveles metabólicos de los adultos a las 8 semanas. Ejemplos de uso de medicamentos: el cloranfenicol no se puede administrar a los recién nacidos debido a que tiene un déficit de una transferasa y eso produce el síndrome gris del recién nacido, que cursa con distensión abdominal, colapso vasomotor y cianosis. El anciano también tiene disminuida la dotación enzimática del hígado y también el flujo sanguíneo hepático es menor. Entonces, por consiguiente, va a implicar menor metabolismo de un fármaco, un incremento del tiempo de semivida y un elevado riesgo de toxicidad. Atención con los factores que modifican el metabolismo. Realmente el sexo no tiene un valor práctico. Puede ser que, considerando la dotación hormonal de los sexos, pues los medicamentos tengan un efecto diferente. Las hormonas masculinas tienen una actividad metabólica inductora. Aquí ya habíamos hablado anteriormente de los inductores. Aquí mencionamos también ciertos inductores como los fumadores. Las hormonas masculinas, como la testosterona, reduce el tiempo de la semilla de la antipirina. Y los anticonceptivos inhiben el metabolismo de este mismo fármaco, de la antipirina. También la dieta es importante. Dietas pobres en calcio, potasio, ácido ascórbico y proteínas producen una inhibición del sistema microsomial. Se disminuye su metabolismo y aumenta la sensibilidad a los fármacos. También en la gestación, desde luego, aumentan las concentraciones de progesterona. Es posible que exista una mayor sensibilidad a los fármacos. También estamos determinados por los factores genéticos, de tal manera que metabolizamos un fármaco de diferente manera. Así también los factores patológicos, como por ejemplo el hígado, considerando que alguien tenga algún tipo de enfermedad hepática, yo voy a inhibir la metabolización, ¿no? Puedo yo acumular también el fármaco, en caso de que sea torpe, e intoxicar. Yo también hice hincapié en algún momento en cuestiones de eliminación, siempre tratar de buscar que el paciente esté correctamente hidratado y que elimine correctamente el fármaco y que tenga una conservación del filtrado glomerular, de su diuresis. Des en cuenta que las vías más importantes son la renal y la biliar. Di un ejemplo una vez de una intoxicación por fármaco y la abolición de la orina y la consecuencia de mantener el medicamento en la sangre y que no se eliminaba, entonces se acentuaba el efecto. De tener en cuenta que también hay excreción de fármacos por vía pulmonar, salival, por la leche materna o el sudor. Es la vía más importante de excreción y se realiza por 3 procesos importantes. Atención a esto: filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. En cuanto a la filtración, tener en cuenta todos los fármacos atraviesan membranas permeables del glomérulo.
por filtración a gradiente, siempre que no esté unido a proteínas y el peso molecular sea inferior a 69.000 daltons. Tener en cuenta lo de la filtración glomerular. Otras vías, también pues tenemos excreción pulmonar. Cuando se usan los anestésicos volátiles, si yo tengo un paciente con antecedentes de que sea fumador, voy a tener de pronto un problema en el uso de anestésicos y se va a quedar mucho tiempo dentro de sí. Así que atención a la excreción pulmonar, elimina los anestésicos volátiles a través del aire expirado. En secreciones bronquiales se puede encontrar ioduros. El alcohol expirado es útil para el índice de alcoholemia, ya que es un método no invasivo para estimular la concentración en sangre. La excreción por leche materna se elimina en poca cantidad del fármaco, pero es importante porque es suficiente para que afecte al lactante. La leche materna tiene un pH ácido y los fármacos con carácter básico se ionizan y se eliminan por la misma y no vuelven a la circulación. Excreción salival también es eliminado por esta vía y ojo que se pueda reabsorber por el tubo digestivo. Realmente la excreción cutánea tiene poca importancia cuantitativa, pero es importante en la detección de metales pesados en medicina forense. Atención con esto que está aquí, que estoy subrayando. Quizá voy a ser un poco más específico. Atención siempre con la excreción renal, yo voy a dar pie y ustedes se van a encontrar siempre con situaciones referentes a excreción renal. La función renal hasta los 20 años se mantiene normalizada y comienza a declinar lentamente, disminuyendo un 25% a la edad de 50 años y un 75% a la edad de 75 años. Nosotros tenemos el metabolismo farmacológico, ya lo mencionamos lo del niño gris en líneas anteriores, cuando recibía cloranfenicol, debido pues a que su función renal es menor y pues se tiene que alcanzar un cierto tiempo, que ustedes lo van a responder en el examen, para que alcance el grado de actividad renal en un adulto, perdón, hepática en un adulto. Ciertos factores genéticos también predisponen el metabolismo farmacológico. Los trabajos de investigación farmacológica realizados en hermanos gemelos han hecho posible establecer que gran parte de la variabilidad individual en la vida plasmática de algunos fármacos está genéticamente determinada. ¿Por qué? Porque a pesar de ser gemelos, ellos van a actuar o van a responder de diferente manera a un fármaco. ¿Qué es una reacción idiosincrásica? Es un efecto farmacológico anormal que suele ser cualitativamente perjudicial y que se da en una pequeña proporción de individuos. En ocasiones son fatales y pueden tener lugar con dosis habituales, incluso con dosis pequeñas de un fármaco. Atención con esto. Debo mencionar que todo lo que se administre en medicamentos también pues deben tenerse en cuenta. Al menos en el tracto gastrointestinal tienen acciones secretoras y me interesa mucho lo de las acciones sobre la microflora o la microbiota. ¿Qué pasa con los medicamentos? El trastorno más común es la úlcera péptica, se asocia al Helicobacter pylori. Las acciones son necrotizantes, se agudizan por su acidez y además por la hipermotilidad gástrica. Por tanto, la acción para tratar la úlcera péptica debe ser antiácida con mecanismos moleculares diferentes. Tratamiento antibiótico, antagonistas de la acetilcolina y antihistamínicos. Pero ojo que también cuando yo doy estos medicamentos tengo otros medicamentos que puedo estar administrando y que van a reaccionar entre ellos. Me interesa mucho en cuanto a seguridad de uso de fármacos, tener claro cuál es el concepto de seguridad de los medicamentos, ¿sí? Y tener claro pues que nosotros en cuanto a seguridad lo que tratamos de hacer es reconocer de que los fármacos, además del riesgo intrínseco de producir reacciones adversas cuando se utilizan en condiciones apropiadas, provocan también efectos nocivos numerosos por fallos o errores que se producen durante todo el complejo proceso de su utilización clínica. Entonces, para yo poder, siempre debo tener en cuenta, y ustedes siempre como profesionales deben tener en cuenta, que en cuanto a seguridad de los medicamentos, yo voy a reconocer las reacciones adversas y
fallos o errores que estos van a producir, que se producen durante el proceso de atención y que podemos tener en repercutir en el paciente con efectos nocivos. Bien, vamos a subrayar algo en especial de seguridad de medicamentos. La farmacovigilancia, por definirlo. Bien, no vamos a hacer definiciones. Acontecimiento adverso por medicamentos. Cualquier daño grave o leve causado por el uso de un medicamento o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento. Error por medicación. Cualquier incidente prevenible que puede perjudicar al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Acontecimiento adverso potencial. Es un error por medicación grave que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien por suerte o bien porque fue interceptado antes que llegara al paciente. Reacción adversa a medicamentos, definido como todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a las dosis habitualmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o con objeto de modificar una función biológica. ¿Qué es lo que debemos? Yo también hago hincapié mucho en esta ficha, en la tarjeta amarilla. Atención con eso, que yo preguntaría cuál es el medio de notificación de los eventos adversos, reacciones o más bien respuestas raras de la administración de medicamentos. Ustedes deberán responder tarjeta amarilla. Para esto pues se aplican los sistemas de vigilancia en los hospitales. Quiero que ustedes reconozcan esta tabla que la mencioné, la clasificación de las reacciones adversas a los medicamentos. Y pues de esto yo haré énfasis o preguntaré, ¿no? Las reacciones idiosincrásicas ya las mencionamos anteriormente. ¿Sí? Un ejemplo de ello, un broncoespasmo por antiinflamatorios no esteroides, que supone que lo utilizaríamos, pero esto ya es particular de cada individuo. Y bueno, hay una situación que me quería mencionar, que era muy importante. Quiero que ustedes tengan en cuenta en cuanto a interacciones de fármacos, este cuadro de la tabla 5.1, cada uno de los fármacos, su efecto y las recomendaciones que existen en la administración, ¿ok? Y también conocer los fármacos que no están afectados por los alimentos y los alimentos que pueden modificar el pH urinario, situación que puede ayudar mucho, sobre todo en situaciones de eliminación de fármacos. Quiero que me definan qué es el antagonismo, es la acción opuesta de dos fármacos actuando sobre un mismo receptor, de forma que el efecto de uno de ellos se ve afectado. Es lo que se conoce como antagonismo funcional o fisiológico. Yo tenía un asunto que mencionarles para culminar. No. Yo creo que a partir del siguiente parcial es mejor que yo haga hincapié en estas situaciones para poder trabajar mejor y que ustedes tengan una posibilidad de refuerzo de conocimiento y yo haga mención de ciertas situaciones que hay que hacer para que puedan quedarse. Bien, aquí hay algo que tenía que mencionarles que no lo encuentro. Perdónenme. Ok. Verán. Cuando tengo yo... leamos esto. La mayoría de los efectos indeseados de los medicamentos son cuadros que no se diferencian clínicamente de otras patologías.
En el estudio de las reacciones adversas a medicamentos es fundamental el establecimiento de una relación causal entre el fármaco sospechoso y el hecho clínico observado. El objetivo de los métodos de estudio de imputabilidad es hallar la relación entre causa y efecto, el medicamento y lo que se ocasionó. De modo que este pueda ser llevado a cabo por diferentes evaluadores con alto índice de acuerdo y reproductibilidad. Se dispone de métodos estandarizados consistentes en cuestionarios para determinar el grado de causalidad de las reacciones adversas. El resultado de la aplicación de estos métodos es la asignación de una categoría al efecto adverso en cuestión, que nos informará de la fuerza de la relación entre la administración del medicamento y la aparición. Bueno, yo quiero que tengan claro que vamos a estudiar cuál es la relación entre la causa y el efecto que provocó la reacción adversa. Entonces, el más utilizado siempre va a ser la relación de causalidad, que es una modificación del algoritmo de Karch y Lasaña que va a valorar lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente. A. La consecuencia temporal entre él o los fármacos sospechosos y la aparición del cuadro clínico. Siempre ustedes van a hacer la lijita. B. La plausibilidad de la relación de causalidad teniendo en cuenta la descripción previa de la reacción en la literatura médica o las propiedades farmacológicas conocidas del medicamento. Es decir, yo tengo que realmente considerar que dentro del fármaco existen esas posibilidades de efecto. C. El desenlace de la reacción después de la retirada del fármaco, si es que hubo o no la remisión del efecto adverso en el paciente después de que lo retiré. La eventual repetición del episodio clínico descrito con la readministración o reexposición al medicamento sospechoso. O sea, yo lo retiré, se fue la reacción, lo he vuelto a colocar, lo administré y volvió a aparecer. La posibilidad de que la reacción sea una manifestación de la patología de base del paciente o se relacione con el motivo de la prescripción del fármaco, porque tengo que discriminar si realmente es parte de la enfermedad del paciente o en caso de que fuese solamente del medicamento. Tengo que yo hacer. Entonces, de esta manera ustedes también van a poder examinar, analizar y hacer la división, la discriminación de que si el fármaco o no tuvo que ver sobre un efecto adverso. Por eso le decía hallar la relación entre la causa y el efecto, porque posiblemente no se deba estrictamente. En cuanto a fármacos, hay muchas cosas que se le van a aparecer en el camino referente a la administración, pero bueno, eso es todo lo que yo tengo que mencionarles y pues en base a eso habrá una evaluación de 20 preguntas y ustedes van a responderlas. También mencionaba algo, desen en cuenta que cuando yo tengo, en caso de las reacciones idiosincrásicas, cuando doy un medicamento, recuerden siempre que todos van a tener repercusión en alguna parte del cuerpo. Entonces, yo tengo los mecanismos de acción en pulmones, porque va a actuar en pulmón, cerebro, ¿sí? Tracto gastrointestinal, que ya lo mencioné, y muy importante, sistema sanguíneo. La activación puede ser que haya alguna alteración de la coagulación o más bien lo contrario, y esto pues va a requerir ciertos factores esenciales que se verán posteriormente, pero tener en cuenta. También puedo tener yo una reacción en el sistema hematopoyético, y este es el que se encarga de sintetizar las células sanguíneas y sus precursores en la médula, de tal manera que si yo tengo un fármaco y lo doy y tiene como consecuencia o tiene alguna interacción o repercusión en el sistema sanguíneo, pues yo voy a tener algún problema con sangrado, con la eliminación de los elementos formas de la sangre. Pues bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias y buena tarde, buena noche o buen día.